Pasado, buenos días. Buenos días, Licen. Allí punja, Licen. ¿Cómo está, Licen? Están, Buenos chicos? días. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal esas navidades? ¿Están en la playa? Todo bien, todo bien. Muy bien, excelente, ¿Verdad? chicos, muy bien. No se olvidará, por favor, revisar el contenido, la plataforma. A su vez, no se olvidará, por favor, también de presentar todos los documentos, ¿no? Especialmente los compañeros que todavía no han presentado. También el tratar de estar igual o al día, en este caso, las pensiones, ¿no? De igual Licen, manera, como saben, estamos en una etapa directamente de presentación de los documentos, ¿no? Claro, dígame, por favor. Licen, solo un favor, Licen. No sé si nos podría habilitar en la plataforma, digamos, ¿cómo es? La opción de calificaciones y tareas. Lo que pasa es que tenemos que estar haciendo malabares para buscar, para poder hacer los cuestionarios. Entonces he estado revisando y quería ver si es que por favor nos podría ayudar habilitando lo que son calificaciones y tareas para poder ingresar. Ya, a ver, en el caso directamente de ustedes, sí, aquí tenemos la opción de tareas. Sí, sí pueden ver mi pantalla, ¿me confirma? Sí, dicen, Sí, Licen. tareas y Y aquí calificaciones tenemos nos lo que ayudaría son. bastante si nos ayuda habilitando. Ya, a ver, en este caso las actividades de ustedes están habilitadas. Sí, ¿qué pasó aquí? A ver, tareas, tenemos las habilitadas hasta el 23 de enero y aquí también tenemos lo que son las actividades. Lo que pasa es que a mí vuelta en cambio no me sale. O sea, no le Ya, sale. Igual Licen. no sale en mi plataforma. Ah, no le sale en su Mm, plataforma. Ya. No, Bueno, en mi caso directamente yo ingreso a tareas y me sale esta opción. Sí, hágame un Ya, favor. a ver, Sí, sí, dicen. dígame. Hágame un favor. ¿Cómo le sale a usted? Quiero que por favor me mande una captura para verificar cómo le sale a usted cuando usted ingresa a tareas. Ya, en este momento, Sí, por a favor, ver, tomen una tareas. captura. Ingresen a tareas, por favor, le toman una captura y me envían, por favor, para revisar, porque directamente les tendría que salir así. Obviamente estas actividades no están publicadas, por ende, solo les va a salir estas de acá y obviamente las que tenemos aquí, las tres siguientes. O sea, no les deberían salir ninguna otra actividad. Ok. Y tal vez la opción de calificaciones dicen, En calificaciones. Bueno, esa sí, opción de aquí es la opción que dice ustedes calificaciones. Esta de acá está directamente deshabilitada. Y bueno, yo tendría que, en este caso, darle lo que es una autorización o pedir una autorización para poder ingresar a la plataforma y pues, o en su vez, directamente me ayuden habilitando este parámetro, ¿sí? Ustedes me piden que se habilite el parámetro de calificaciones. Entonces, bueno, ya voy a conversar con coordinación académica para que por favor me ayude habilitando este parámetro. ya, por favor, dicen, nos daría un gran favor. Listo, sí, muy bien, no se preocupen. Voy a enviar lo que es un documento que me den o que me ayuden directamente para que por favor nos ayuden directamente, bueno, desbloqueando este parámetro, ¿sí? Bien. Ahora, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y vamos a revisar los temas más importantes, ¿sí? De nuestro tema, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar directamente de la civilización griega. Como ustedes saben, los griegos fue una cultura que prácticamente nos dieron bastantes aportaciones a nuestra sociedad, ¿no? Hablando directamente de las ciencias, de las disciplinas, de la arquitectura, de la pintura, de las obras de arte y la mayoría directamente de sus aportaciones siguen vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Hoy en día vamos directamente a basar las características propias. Pero miren, por ejemplo acá, si logramos observar, miren cómo prácticamente los griegos lograron edificar lo que son templos sumamente grandes, sumamente complejos, pero en sitios en donde prácticamente el medio ambiente pues no les ayudaba mucho. Miren, por ejemplo acá,
En la imagen que tenemos acá es montañoso, es rocoso y era una etapa sumamente difícil para construir, ¿no? Pero, sin embargo, miren, la gran habilidad de los griegos en crear templos sumamente grandes, sumamente hermosos y que siguen vigentes, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Civilización griega. ¿Me ayuda, por favor, el señor Yunga? Ya dicen, civilización griega. Conocemos como antigua Grecia la civilización griega que tuvo lugar en el periodo de 1200 Cristo hasta su final luego de la conquista del Imperio Romano en el año 146 después de Cristo. Los griegos han sido una de las civilizaciones con más influencia en los campos de la filosofía, la ciencia, las artes, la política y la lengua. El término Grecia proviene de la palabra graikoi. Dice, nombre de una tribu del norte de la actual Grecia. Más tarde, ese término se aplicó a todos los habitantes de Grecia en general, los cuales se ubican al sur de la península balcánica, además de las islas cerca del mar Jónico y las del mar Egeo, con límite en el Mediterráneo. El territorio griego estaba caracterizado por un terreno rocoso, accidentado, y de montañas muy escabrosas de piedra caliza. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar, ¿sí? Que Grecia tuvo directamente un origen hacia el año, pues, 1200 antes de Cristo, ¿no? Y después, obviamente, fue conquistada por el Imperio Romano en los años 146, ¿no? En Grecia prácticamente predominó lo que son las disciplinas como las ciencias, la política, la lengua y la filosofía, ¿no? Ahora, ¿qué es la filosofía? ¿Qué significa el término filosofía? La palabra filosofía viene del griego filos, que significa amor, y sofos, que significa conocimiento, por lo que la palabra filosofía quiere decir amor al conocimiento. Excelente, muy bien. Amor al conocimiento, amor a la sabiduría, ¿no? Entonces, donde prácticamente dio paso a nuevas disciplinas y el arte también fue avanzando a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Aquí directamente también podemos hablar un poquito acerca de su ubicación al sur de la península balcánica y obviamente tenía límites cercanos al mar Jónico y con el Mediterráneo, ¿no? El territorio prácticamente era accidentado, rocoso, montañoso y que obviamente dificultaba en ese caso el construir lo que son sitios o templos, ¿no? Pero a pesar de ello, miren, lograron realizar lo que son edificaciones sumamente altas, sumamente amplias, ¿no? Vistas de diferentes puntos, de diferentes, en este caso, ubicaciones, ¿no? Ahora, vamos a detallar directamente acerca de algunos periodos importantísimos de la antigua Grecia, ¿no? Hablamos del periodo oscuro, en donde prácticamente detallaban los años de 1200 al 800 antes de Cristo, en donde prácticamente el inicio de esta gran cultura estuvo en los reinos micénicos, ¿no? Que prácticamente eran comunidades, tribus pequeñas y que obviamente fueron agrupándose con el pasar del tiempo, ¿no? Bajo una forma de gobierno estable, clases sociales, una ubicación determinada, ¿no? Y además de ello, directamente el arte y las disciplinas también tomaron un crecimiento simultáneo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo directamente vivían los griegos. Aquí también podemos hablar un poco de los templos. En estas imágenes de acá, miren, por ejemplo, podemos determinar lo que es la representación de columnas y sobre todo también podemos representar lo que son obras de arte, donde destacan lo que son peleas, enfrentamientos, detallan también lo que es la vestimenta, su rostro, su cabello, y donde directamente destaca lo que es un avance muy fuerte en la escultura en general, ¿no? Miren los templos, ¿sí? A pesar directamente de las conquistas, de los enfrentamientos que en su momento tuvieron los romanos, la mayoría de esos templos, en este caso, todavía se encuentran en la actualidad, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otra etapa importante, el periodo arcaico o primitivo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita?
Me ayuda, por favor, el señor José Guajala. ¿Estamos ahí? Señor José. Sí, Licen, buenos días. Buenos días, por favor. Periodos de la antigua Grecia. Periodo arcaico o primitivo. Este periodo se ubica a partir del siglo XVIII. Hace. El acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de un lenguaje propio, pues durante lo que es conocido como los periodos oscuros de Grecia, se empleaba la escritura micénica. No obstante, al comenzar esta nueva era, las poblaciones nativas comenzaron a disgregarse en pequeños grupos independientes. Este cambio encausado mayoritariamente debido a la abundancia de territorios insulares. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente podemos hablar de una característica propia que fue la creación de la escritura micénica, ¿no? Que si bien es cierto, tuvo lo que es un ente fundamental para directamente fortalecer lo que era la comunicación dentro de esas comunidades, ¿no? Mire, por ejemplo, estas obras de arte, y hablamos también de el resaltar lo que es la belleza del ser humano en general, ¿no? Aquí también podemos verificar que los griegos como tal prácticamente empezaron a utilizar las primeras monedas, ¿no? Sin embargo, en los reinos micénicos como tal, a pesar de que se habían creado lo que son las monedas, a pesar directamente de que podían servirles para las transacciones, eventualmente pues no las utilizaron, ¿no? Y por ende todavía seguían basándose inicialmente pues en el intercambio de productos, ¿no? Aquí también podemos hablar detallando lo que son aspectos políticos como la tiranía y la democracia. ¿Qué es la tiranía? Es cuando uno, digamos, cuando una persona es autoritaria, dictador, malo, Ya, perverso, muy bien. Excelente. La democracia, ¿qué es la democracia? el derecho a elegir libremente. Excelente, muy bien. La participación de los ciudadanos o del pueblo en general en la elección de sus representantes, ¿no? Pero miren, a pesar directamente que se encontraban en una etapa sumamente inicial, ya contaban con estas formas de gobierno, ¿no? Que prácticamente sirvieron de base para, en este caso, avanzar en Grecia y después, obviamente, en las ciudades más representativas, ¿no? Aquí hablamos directamente en la Grecia clásica, en los 496, 336 a.C. Hablamos directamente de las primeras guerras que ellos lograron tener, hablamos directamente de la expansión territorial y obviamente pues detallamos también cómo los griegos en general empezaron a crear lo que son las polis o las ciudades más representativas, ¿no? Aquí también hablamos lo que es la resaltación de su religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses de la naturaleza, ¿no? Y obviamente también destacamos la presencia de múltiples filósofos que lograron dar bastantes aportaciones a su sociedad y al mundo, ¿no? Aquí hablamos directamente de Aristóteles, Sócrates, Platón, Demócrita, en este caso hablamos de Protágoras, bueno, una serie de filósofos que prácticamente enseñaban en Grecia lo que son sus conocimientos, ¿no? Especialmente Aristóteles salía lo que es a la plaza, directamente empezaba a conversar con ellos y obviamente compartía su conocimiento en general, ¿no? Hablamos directamente del periodo helenístico, en el caso de Alejandro Magno, prácticamente cuando llegó a ostentar estos territorios, hablamos directamente de una expansión sumamente grande que llegó a tener gracias a este personaje y además de ello prácticamente las ciudades o las polis fueron fortaleciéndose, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de la organización. ¿Me ayuda por favor la señorita Olga Carrasco? ¿Estamos ahí? Señorita Olga, ¿no? Excelente. Sí, señorita Olga, ¿estamos ahí?
Buenas tardes, Licen. Sí, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo Sí, está? Licen, yo solamente estoy escuchándolas porque estoy un poco delicada de salud, Licen. Por favor, hoy día no le puedo ayudar, por favor. Excelente. Muy bien, espero que se Gracias, recupere. Licen. Gracias. Muy bien. La señorita Clara Ruiz, por favor. ¿Estamos ahí? Señorita Clara, no se olvidarán, por favor, notificar si estamos laborando. ¿Pero cuál Clara, profe? ¿Muyo o Ruiz? Señorita Clara Ruiz, por favor. Aquí estoy. Por favor. Silencio. Organización política de la antigua Grecia. La organización política de los griegos era compleja y fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia, palabra que se deriva del griego demos, pueblo, y kratos, gobierno, en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos. De hecho, solo unos pocos adquirían ese título, donde se excluía a mujeres, niños, esclavos y extranjeros. En el caso de las ciudades con un sistema democrático como Atenas, contaban con distintas instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno, entre estas. Grupos Excelente. sociales. Muy bien, hasta ahí nada más. Muchísimas gracias, 10. Ahora, Gracias, profe. ¿cierto? Muy bien, aquí ya podemos hablar directamente de las formas de gobierno, la democracia. Miren, por ejemplo, desde el punto de origen, en el caso hablando de Grecia, la democracia ha sido una forma de gobierno que está latente en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Aquí también podemos hablar de las dos ciudades más importantes que llegó a tener Grecia, hablando de Atenas y Esparta en general, ¿no? Pero la mayoría de las polis o las ciudades de Grecia como tal se basaron directamente en las formas políticas de la democracia, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes en donde nos habla cómo estaba directamente establecida el orden social en los griegos, ¿no? Aquí hablamos directamente del grupo social de los ciudadanos, hablamos de los esclavos, hablamos de las mujeres y de las personas que no eran ciudadanos, ¿no? Y aquí hablamos directamente de las formas de gobierno, hablamos directamente del monarca que estuvo en el poder, los nobles, soldados, sí, hablamos de los artesanos y de los esclavos en general, ¿no? Si bien es cierto, los griegos también tenían lo que son bastantes parámetros o bastantes departamentos que prácticamente trataban diferentes temas, ¿no? Hablando directamente de la política de gobierno, la forma de administración, hablamos directamente de los gobernadores, de los magistrados, que prácticamente estaban en las ciudades-estados. Por ejemplo, en el caso de Quito, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. El alcalde, dice. El alcalde, excelente. A su vez, ¿cuál es el presidente del Ecuador? Novoa ahora. Excelente. Alvarito. No. Ahora, ¿qué sucede acá? Dentro de las ciudades-estados siempre estaba un Gracias, por representante. favor. Sí. En el caso de Quito, vendría a ser el alcalde. ¿Cómo se llama el alcalde de Quito? ¿Me hacen un acuerdo? Señor Muñoz. Abel Muñoz. Abel Muñoz. Muñoz. Muy bien. Yo A sí su no vez, sé. él debe rendir informes prácticamente al presidente de la República. Entonces, miren, prácticamente las ciudades-estados siempre estaban jerarquizadas de esa manera, ¿no? De igual manera, pues, existía lo que es una asamblea que se encargaba directamente de crear leyes, de tomar lo que son decisiones en la política, en el comercio, candidatos para el magistrado, que eran departamentos que los griegos tenían y que prácticamente han servido de base hasta el día de hoy, ¿no? Miren, en este caso podemos detallar algunas obras de arte en donde prácticamente detallan la vida de los griegos en general, ¿no? Miren, acá directamente ellos fueron encargados de dar creación, lo que es en música, a los instrumentos de viento. ¿Cuáles son los instrumentos de viento? La zampoña, La el flauta. acordeón, la flauta, el trombón, La Ya, muy bien. trompeta.
La quena. Excelente, muy bien. La quena también, excelente, ¿no? Que al día de hoy conocemos muchas de ellas, ¿sí? Que prácticamente tuvieron pues un origen en Grecia. Ahora, vamos a detallar directamente las características propias de la organización. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Héctor David Salazar? ¿Estamos ahí? Sí, Lishan, buenos días. Buenos días, Organización. por favor. Por otro lado, había ciudades, estado, que tenían una forma de gobierno oligárquica, bajo la cual figuraban distintas instituciones que participaban en el gobierno. La autarquía se componía por una sociedad entre dos reyes que se encargaban de la parte militar y religiosa. Los éforos o magistrados se ocupaban de supervisar a los reyes y asegurar que el cumplimiento de la ley y el orden de la ciudad. La Jerusía o Consejo de Ancianos se conformaba de algunos ciudadanos mayores de 60 años y ambos reyes quienes administraban la justicia y formaban leyes nuevas. La Apella o Asamblea de Ciudadanos certificaban las propuestas en cuanto a leyes que promulgaba la Jerusía. Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, nosotros prácticamente podemos determinar algunas formas de gobierno, sí, que practicaban en otras ciudades y estados, ¿no? La diarquía que prácticamente se conforma por el gobierno de dos reyes en general, ¿no? Un militar, un religioso, los magistrados, ¿sí? Que prácticamente se encargaban de supervisar las leyes, la Jerusia o Consejo de Ancianos, en donde prácticamente estaban ciudadanos mayores a los 60 años, ¿no? Y quienes los cuales administraban justicia. La apelia o la asamblea de los ciudadanos como tal, prácticamente certificaban las ideas propuestas directamente por la Jerusia en general, ¿no? Entonces, miren, todo prácticamente estaba bien determinado por departamentos administrativos, ¿no? Departamentos directamente que estaban por establecer lo que es el cuidado en las leyes, en las normativas, en la política administrativa, la política exterior y las formas de gobierno, ¿no? Ahora, vamos a detallar las ciudades más importantes. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita Rosa Elena Chimborazo, por favor? ¿Estamos ahí? No, señorita. Gracias, ¿Sí? licencia. Sí, Buenos días, por favor. ciudades. Entre las ciudades principales de la antigua Grecia se pueden mencionar la Macedonia, Esparta, Corinto, Esnosos, Mileto y Atenas. Sin embargo, las más sobresalientes fueron Atenas y Esparta. Con respecto a Esparta, sus actividades económicas principales estaban enfocadas en la guerra. Sus habitantes se especializaron en la formación de un ejército poderoso. A todo hombre mayor de edad se le exigía ser parte del ejército y aunque era un deber, se les recompensaba con esclavos y tierras. Por esta razón, para el siglo Sexto. 6, Sexto. sus guerreros eran temidos. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si hablamos de las ciudades, pues destacamos, ¿no? Corinto, Esparta, Macedonia, Mileto y Atenas, ¿no? Dentro de las más sobresalientes, prácticamente siempre estuvieron Atenas y Esparta, ¿no? Como ustedes saben, los espartanos como tal realizaban todas sus actividades en guerras, en conflictos y preparaban pues desde muy niños, ¿sí? La parte militar. Es decir, desde muy niños prácticamente estaban encargados, en este caso, para el enfrentamiento, para las guerras
y que obviamente fue una ciudad en donde establecieron los mejores guerreros prácticamente hasta el siglo VI, ¿no? Era una ciudad en donde se enfocaron directamente en conflictos, en guerras y en formar ejércitos sumamente grandes, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿hemos visto la película 300? Sí, listen. Sí, profe. Excelente, no. En esa película, como tal, prácticamente nos habla un poco de la vida de los espartanos, ¿no? Y también nos habla de un enfrentamiento que llegaron a tener con los persas, ¿no? Y obviamente, pues ahí fallecieron la mayoría de los espartanos. ¿Cómo se llamaba el líder de los espartanos según la película? A ver. La hemos visto. Leónidas. Ya, muy bien, excelente. ¿Cómo se llamaba el rey de los persas? ¿Cómo se llamaba? A ver. Jerjes. Jerjes, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, esa película habla directamente cómo fue o era la vida de los espartanos, ¿no? Desde muy niños directamente preparados para los enfrentamientos y además de ello directamente una lucha sumamente difícil que llegaron a tener con los persas, ¿no? Pero en fin, directamente detallamos lo que es el valor, lo que es el espíritu de lucha que prácticamente los espartanos tuvieron en contra de todos los enfrentamientos, en este caso, que llegaron a tener, ¿no? Y en su momento también, pues, lograron derrotar a los atenienses, ¿no? Si bien es cierto, en el caso de Atenas, prácticamente era una ciudad que gozaba de un crecimiento económico, político, social, cultural, sumamente avanzado, ¿no? Y obviamente ellos lograron tener lo que son políticas más determinantes en el tema de gobierno, hablamos de un crecimiento económico y sobre todo directamente la democracia era la forma política que dominaba pues esta gran ciudad, ¿no? Las los griegos, en el caso directamente de un rey, de una parte política, de una parte militar, funcionaban directamente con las ciudades, ¿no? Aquí directamente las polis estaban compuestas por una parte urbana y una parte rural, ¿no? Aquí directamente se enfocaban en actividades como la agricultura, la ganadería y sobre todo lograron fortalecer lo que es el comercio en general, ¿no? Prácticamente en el intercambio de productos, después utilizaban productos, en este caso con la finalidad de intercambiarlos, como el cacao, y obviamente mantenían pues las polis una soberanía propia, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo que son imágenes en donde detallamos prácticamente cómo vivían los griegos en estas ciudades, en estos templos en general, ¿no? Ahora vamos a detallar directamente su economía. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Cristina Elizabeth, ¿ya? La señorita Cristina Elizabeth Pilatazzi. ¿Estamos ahí? Señorita Cristina Elizabeth, no, no estamos. Excelente. No se olvide de notificar, por favor, si no, nos quedamos sin nota. La señorita Leti García, por favor, ¿estamos ahí? No, excelente, muy bien. Me ayuda, por favor, el señor David Yungan. Ya dicen, dice, economía. La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando del trigo, del olivo y de la vid, aparte de recoger distintas frutas y hortalizas. Pero también es cierto que vivían en la de la ganadería, la cual se daba especialmente en zonas montañosas, donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía,
No podemos dejar a un lado el comercio, debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para compra-venta de productos manufacturados. Excelente, muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, en el caso de la economía, prácticamente pues detallaban, ¿no? La agricultura, la ganadería, y además de ello directamente las formas de comercio, ¿no? En estas imágenes que tenemos aquí, prácticamente podemos observar lo que son los mercados que eran sumamente grandes en Grecia, ¿no? Aquí también tenemos otra imagen en donde prácticamente las rutas de comercio, ¿sí? Se ampliaron directamente por la navegación que ellos prácticamente contaban, ¿no? Aquí también hablamos de la creación de vasijas griegas, artículos de oro, de plata, ropas tejidas en lana, ¿no? Que prácticamente era hecho de pelo de cabra. Entonces, miren, aquí tenemos varias imágenes en donde detalla lo que es la vestimenta, las formas de vida, el comercio, y además de ella directamente los templos más representativos, ¿no? Y dentro del arte griego, como ustedes saben, pues la mayoría de ellos crearon templos sumamente grandes, sumamente hermosos, con la finalidad, en este caso, de realizar lo que son sus costumbres, sus tradiciones a los dioses más importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el dios más importante de los griegos? ¿Cuál es el dios más importante? A ver. ¿No era Zeus? Zeus, muy bien. ¿Cuál es el dios, según la tradición de los griegos, cuál es el dios de los muertos? Hades. Excelente, muy bien. ¿Cómo se llamaba el padre de Zeus? Cronos. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, dentro, en este caso, de la religión de los griegos, pues estaban, en este caso, bastantes dioses en representación de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Además de ello, dentro de la cosmovisión griega existían lo que son dioses, semidioses, monstruos sumamente grandes y algunos sumamente legendarios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de monstruos directamente lograron detallar los griegos? No sé. Ya, muy bien, entonces voy a mandar a hacer un trabajito. A ver, 3 monstruos griegos. A ver, facilito. 10 Hades. segundos, ¿no? A ver, 3 monstruos griegos. 3 monstruos griegos, existieron 1 Pero Minotauro y millón. Medusa. Severo, Dinotauro y Medusa. Cerbero, Minotauro y Medusa. Ya, muy bien, Cerberus. ¿Quién era él? ¿O qué animal era él? El perro de 3 cabezas. Excelente. La hiedra de Los esperma. ¿No? Que estaba supuestamente custodiando lo que son las puertas del inframundo, ¿no? Medusa, prácticamente. Medusa era la de las cabezas con serpiente. La sacerdotisa. Excelente. Muy bien. Que prácticamente era un monstruo femenino que convertía a las personas en piedra cuando obviamente la observaban directamente a los ojos, ¿no? Y al fin, ahí directamente nos habla sobre una mitología griega sumamente grande, personajes sumamente importantes, dioses, semidioses, que prácticamente jugaban lo que es un papel fundamental en el tema de la religión, ¿no? En el tema de la arquitectura, obviamente crearon templos sumamente grandes, el templo de Atenas que tenemos al día de hoy, construyeron lo que son anfiteatros, lo que son en este caso necrópolis, ¿sí? Y que obviamente detallaban lo que son la belleza de sus dioses en general, ¿no? Por ejemplo, en Atenas prácticamente, sí, dígame por favor. En la historia de Medusa cabe resaltar que pues se supone que, ¿cómo es que se llama el este que la violó? Y por eso Atenea Poseidón la violó. Poseidón la violó y Atenea entendió otra cosa y por eso mismo le lanzó esa maldición. Pero en realidad Medusa fue una víctima por el cual, ¿cierto?
Disculpen, Muy dicen, ¿y bien, qué significa? excelente. Entonces, miren, Dicen, ¿qué significa estamos gorgonas? completamente englobados lo que es la mitología griega, ¿no? En el caso de Medusa, como ustedes saben, ¿no? Destaca de que Poseidón, el dios del mar, violó en este caso a una sacerdotisa que era directamente de Atenea, ¿no? Y lo hizo y la violó directamente en el templo de ella. Ella prácticamente, al entrar en rabia, en enojo por lo que había pasado, prácticamente decidió pues castigar en este caso a Medusa, ¿no? Y obviamente pues uno de los castigos más terribles prácticamente era condenarla en el caso de su forma física, ¿no? Hablando de que su cabeza tendría que ser cubierta por serpientes, su mirada directamente trataba o momificaba a las personas, en este caso las transformaba en lo que es en roca, y directamente su cuerpo se parecía más a la de una serpiente, ¿no? Pero en fin, tenemos pues diferentes tradiciones, mitos que hasta el día de hoy prevalecen de las enseñanzas de los griegos, ¿no? En Sí, el arte profe, directamente pero de la escritura. Sí, dígame, por favor. también dicen que una de las maneras de las cuales se representan o una que cuando, bueno, en la actualidad, cuando una mujer es abusada suele tatuarse la medusa y con eso expresa ¿qué? Ay, se me escapa ahorita, pero según he leído, es la manera de ella expresar que fue víctima de eso y en el cual, pues, como que se libera, no sé, algo así estuve leyendo ahora qué días. Ya, muy bien, excelente. Bueno, desconocía, ¿no? Pero miren, cómo directamente estas enseñanzas de los griegos prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. De mi parte, de igual manera, desearles una excelente Navidad, que el amor, la felicidad, la paz y la alegría reine en sus hogares, pero no solamente este día, sino todos los días del año, ¿no? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos, pasen un bonito día, una excelente semana y que Dios pues las bendiga siempre, ¿sí? Nos volvemos a encontrar la siguiente semana. Por favor, tengan un excelente día, se cuidan mucho.